El estudio de esta noche, mis amados, es la gracia soberana de Dios en la redención. Repito, la gracia soberana de Dios en la redención. Aunque continuamos un poquito con el estudio de la soteriología o el estudio de la salvación, ya estamos comenzando a ver un área que quizás se desprende, o de hecho se desprende de este tópico, que es el Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo en la redención. Y hablaremos hoy de la gracia soberana. Para esto vamos a leer dos textos bíblicos, un poco para entrar en en este estudio, en esta dimensión. Efesios capítulo 2, versículo 22, por favor, y Romanos 11, 16. Romanos 2, 22 y Efesios 2:22 y Romanos 11:16. Estaba buscando mi apuntador. Bien, va a aparecer en sus pantallas. Ya está apareciendo y leemos, mis amados, Efesios 2:22 y Romanos 11:6. Dice el texto, primeramente, Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Muy bien. Hermanos, como hemos dicho, ya estamos tratando de aterrizar en otro tipo de estudio, en otro tipo de tópico, que es el Espíritu Santo dentro de la obra de la redención o en la obra de la redención. Y una de las cosas que vamos a estar estudiando, especialmente la próxima semana, es que el Espíritu Santo es el que aplica o el que ejerce esta salvación hacia los creyentes. En este sentido, cuando hablamos de la salvación, ya a estas alturas ya no estamos hablando tanto del ordo salutis que hemos mencionado anteriormente. Esto que es la justificación, o más bien dicho, la predestinación, y lo que vimos posteriormente, la predestinación, el llamamiento, la justificación, etcétera. Todo eso como que ya lo hemos comprendido y lo hemos aterrizado. Ahora bien, ¿cómo se aplican todas estas verdades? ¿Cómo se aplican todas estas regalos de Dios o carismas de Dios? Bien, a través de la gracia. Aunque de hecho todas estas cosas son parte de una gracia de Dios. Así es que vamos a estudiar esta gracia o este sentido de la gracia con respecto a la salvación. Y a propósito de ello, pues la palabra gracia es una palabra que está frecuente en nuestro vocabulario. Dentro del pueblo creyente, nosotros usamos constantemente la expresión gracia. Hablamos de la gracia de Dios. O incluso repetimos Efesios capítulo 2:8 que dice que por gracia sois salvos. Nosotros estamos como que muy familiarizados con esta palabra. No obstante, en muchas ocasiones pareciera que el pueblo cristiano también no comprende el gran alcance que tiene la gracia de Dios y en qué consiste. Suele suceder lo mismo que con la palabra salvación. Si usted recuerda, hace más o menos un mes estuvimos meditando respecto a esto, de que la palabra salvación tiene muchísimo más significado, un significado más profundo que el que a veces le da la gente de ser salvos, por así decirlo, del infierno, como comúnmente se piensa. Bien, la palabra gracia también a veces es muy mal entendida o muy mal enfocada. Y pues la ejecución de la salvación descansa precisamente sobre algo de la gracia, empezando primeramente con el pacto de redención. ¿Y en qué consiste el pacto de redención? Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. El pacto de redención, si ustedes recuerdan, es aquel convenio entre la Trinidad. La Trinidad en algún momento se puso de acuerdo para salvar al hombre. Y esta acción, esta decisión que toma la Trinidad, sin duda alguna, es movida por la gracia, por ese don que nosotros no merecemos, pero que la Trinidad quiso diseñar en algún momento.
Este pacto de redención entonces consiste en salvar al hombre de sus propios pecados y para ello necesitaba el ser humano un redentor, necesitaba a alguien que cubriera la falta que el hombre cometió. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es enviado a la tierra debido a este pacto de redención para cubrir lo que el hombre no pudo hacer con el pacto de obras, que usted recuerda, es aquel pacto a través del cual Dios demandaba obediencia perfecta. El hombre evidentemente no pudo cumplirlo y entonces Jesucristo sale avante, sale en nuestro favor. Y esto, como dijimos, es debido al pacto de redención. Y entonces, cuando Jesucristo viene al mundo y se encarna y comienza su ministerio y todo esto que ya hemos dicho con base a la cristología en el que Jesús fue el vicario perfecto, el sustituto perfecto y nos predicó el evangelio y luego sufrió y luego murió y posteriormente resucitó, lo hizo para salvarnos. Y una vez que Cristo en la cruz del Calvario paga la deuda de nuestro pecado, entra en vigor lo que es el pacto de gracia. ¿El pacto de gracia en qué consiste? Bien, el pacto de gracia, según Luis Berkhof, un gran teólogo de hace 2 siglos, es aquel, dice él, el pacto de gracia es aquel convenio de gracia entre Dios ofendido y el pecador ofensor, pero elegido, en el que Dios promete salvación por medio de la fe en Cristo. Y el pecador acepta esta salvación por la fe, comprometiéndose a una vida de confianza y obediencia. Según la definición que nos da este teólogo, el pacto de gracia es o no elimina del todo, digamos, la ofensa que a Dios se le hace. Por eso resalta esta idea de que es el pacto entre el Dios ofendido y el pecador ofensor, pero elegido para salvación. Y esto ya lo analizamos la semana pasada. Nosotros fuimos elegidos no con base a algo que nosotros hiciéramos. Fuimos elegidos no con base a lo que íbamos a hacer, como algunas personas suponen, sino que fuimos elegidos sencillamente porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo decidió, porque Dios nos dio esa gracia. Y entonces la gracia en este sentido deja de ser un concepto abstracto, algo como que no tiene más que una especie como que Dios se agradó de nosotros, como una manera de expresarlo, sino que Dios verdaderamente tomó una decisión en favor nuestro. Entonces el concepto de gracia, mis amados, tiene una aplicación. Es más que un concepto, es una aplicación de Dios hacia el pecador. Así pues, hermanos, vamos a ver cuáles son estos alcances de esta gracia, cuáles son o cuáles, cómo actúa esta gracia en la redención en nuestro favor. Para ello, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra, a entender esta parte de la doctrina que es importante. Oramos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que primeramente nos ayudes a entender estas cuestiones porque son importantes, Señor, porque son no solamente interesantes como un estudio, sino porque queremos verdaderamente que al aplicarlo resulte en una aplicación práctica a nosotros, que dé resultados, Señor. Padre, queremos glorificarte, queremos amarte, queremos demostrarte verdaderamente, Señor, que estamos en tus caminos, Padre. Ayúdanos a hacerlo, lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, para entender la gracia, hermanos, vamos primeramente, primer punto, a definir cuál es el uso bíblico de esta palabra, el uso bíblico de la gracia. Y cuando hablamos de gracia en la Biblia, vamos a dividir esto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, cuando hablamos de la gracia,
especialmente en el Antiguo Testamento, muchas veces vamos a encontrar que no siempre significa lo mismo. No siempre se va a aplicar, digamos, de la misma manera en todos los pasajes. Pero hay algo en lo que se coincide en estas referencias. Y es que en muchas existe esta expresión, hallar gracia. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 6, y voy a leerlo, me voy a permitir leerlo, Génesis capítulo 6, versículo 8, nos dice el texto bíblico. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estoy leyendo Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esta expresión, que en muy pocas veces quizá se refine o se refiere a lo mismo que plantea el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos habla un poquito más de gracia en un sentido de salvación, en un sentido de redención. El Antiguo Testamento nos habla un poquito más de que es como si expresara que se tiene uno que ganar o que uno gana, por así decirlo, el favor de Dios. En el Antiguo Testamento sirve para enseñarnos que la gracia es una actitud concreta y activa de parte de Dios. Es un principio operante que se manifiesta en algunos actos particulares de Dios. Por ejemplo, el que Dios escuche a alguien. En algunos textos se refiere a esto de hallar gracia delante de Dios como a ver si el Señor me escucha. Y si el Señor me escucha, entonces es que me miró con gracia o tuvo gracia de mí. Por esto, cuando una persona halla gracia, significa que le fueron proporcionadas bendiciones de parte de Dios debido a su gran bondad. Por ejemplo, Éxodo capítulo 33. Si usted quiere leerlo, yo le ruego, hermano, que si tiene allí su Biblia, no permita que solamente escuche, sino que usted verdaderamente atienda la palabra. Éxodo capítulo 33, me permito leer el versículo 12 y 13. Dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente, es pueblo tuyo. La expresión que usa Moisés es como más o menos decirle, Señor, ¿de verdad tengo tu favor? ¿De verdad tengo un privilegio, por así decirlo, de acercarme a ti? ¿De verdad me escuchas? Dios le dice, yo he tenido gracia de ti. Yo te miro con agrado, pudiera ser otra forma de expresarse. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando una persona halla gracia ante los ojos de Dios o ante Dios, significa que Dios es más o menos como que sí te escucho, o sí te favorezco, o sí te bendigo, o en nuestros tiempos sí te doy un like, por así expresarlo en estos tiempos posmodernos. Hallar gracia entonces, amados, como hemos visto, quizá no se refiera tanto a términos de salvación, pero sí en términos de simpatía, y voy a usar esta palabra con cierto cuidado, pero que vamos a ver posteriormente que se puede traducir así, como un término de simpatía hacia Dios, que a Dios nosotros le simpatizamos, le caemos bien. ¿Por qué digo esto? Bien, cuando vamos al Nuevo Testamento, la expresión va a cambiar un poquito. En griego, la palabra que se usa para gracia es la palabra charis. Y la palabra charis, que proviene a su vez de otra expresión, que es la palabra chairem, significa regocijarse. Y esto es muy interesante. Es interesante porque esta definición o este concepto o esta palabra, mejor dicho, que usamos, es la misma de la cual se deriva el término gracioso. Y usted creo que lo ha escuchado en muchas ocasiones.
Algo que nos cae en gracia, decimos. O qué gracioso es. Significa que alguien nos hace felices, alguien nos regocija o algo nos regocija, que alguien es simpático y nos cae bien. Mira qué gracioso es el niño, mira qué gracioso es ese joven. Me hace gracia lo que hace tal individuo. La palabra indica un placer, un gusto o una aceptación. Y en este caso, que Dios nos acepta. Le somos graciosos a Dios, por así decirlo. Obviamente esto ya se ha deformado con el tiempo y a veces lo gracioso significa que es algo chistoso, ¿verdad? Pero en un término bíblico no significa tanto esto, no significa que nosotros seamos algo así como el objeto de la risa de Dios, sino más bien que Dios le da gusto vernos, a Dios le agrada vernos, a Dios le agrada que estemos con Él o que estemos siguiéndolo. Dios se agrada de ciertas personas. Y aquí tiene que haber una acotación muy importante, hermanos. Y es que este agrado que Dios tiene por la gente no es general. ¿Hay alguna forma en la que Dios, digamos, ofrece esta gracia general, lo cual vamos a ver en otras ocasiones? Pero de forma muy particular, Dios siente simpatía por algunas personas. Por eso dije que hace un momento que nosotros le caemos bien o le somos simpáticos a Dios. Pero no es que el individuo en sí mismo provoque este gusto, provoque, digamos, esta aceptación a Dios. No es que nosotros le caigamos bien a Dios por nuestros méritos, no, sino que Dios ha decidido otorgarnos esa simpatía, nos ofrece su amistad. Es como si a Dios le cayéramos bien, le simpatizáramos, pero no por nosotros, sino debido a que Dios se ha agradado de nosotros. Romanos capítulo 5, me voy a permitir leerlo, Romanos capítulo 5, versículos 1 al 2, nos dice hasta qué punto el Señor se agrada de nosotros, hasta qué punto le agradamos. Dice el texto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si comenzamos a comprender el concepto de gracia en el Nuevo Testamento, diremos que a Dios le caímos tan bien, le caímos tan bien al Señor, que por eso estamos en paz. Pero nuevamente, hermanos, gracia es el placer de Dios, de expresar su agrado, su gusto en mostrar su placer, su regocijo en exhibir su amabilidad, su deleite en desplegar su misericordia, su complacencia en comunicar su compasión y bondad, aunque el hombre no lo merezca. Y en este sentido nos dedicamos o nos referimos especialmente a nosotros. Nosotros no lo merecemos. Me cuesta mucho trabajo, confieso, mis amados, cuando una persona, por ejemplo, dice, tal persona no me cayó bien. O conocí a una persona y me cayó mal. No sé, a mí me cuesta mucho, nunca me ha pasado eso, se los confieso. Porque yo conozco a la gente y ya después de conocerla, pues me puedo hacer un juicio. Pero a veces hay gente que se adelanta y dice, no lo conozco, pero nada más de verlo me cae mal, me cae gordo. Y a veces tenemos esta actitud hacia otras personas. Ay, mira, no sé, no lo conozco, pero me cae muy bien. Me agrada su forma de expresarse, de ser. Me agrada su porte, su forma de vestir. Hay algo en él que me impulsa a aceptarlo. Pero con Dios, amados míos, no sucede así.
No es que Dios en algún momento nos haya observado y haya dicho, este hombre me cae perfectamente bien. Porque si fuera por nuestros méritos, amados míos, si fuera por nosotros mismos, es para que a Dios no le caigamos nada bien. Decía por ahí un dicho, mis amados, que una persona verdaderamente no sabe quién es alguien hasta que no convive con él. A veces lo decimos en son de broma, ¿verdad? Oye, me cae muy bien tu papá, me cae muy bien tu mamá, me cae bien su esposo, su esposa. Y usted dice, es que no lo conoces. Aunque esta gracia divina, mis amados, esta gracia que se da gratuitamente, lo cual es otro elemento de la gracia, ¿verdad? Esta gracia procede, de la naturaleza divina. No es por ninguna cualidad del pecador. Recuerde lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice el texto bíblico, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En muchas ocasiones, amados míos, vemos la gracia como el regalo inmerecido de Dios, pero vemos ya con estas definiciones que es mucho más que eso. Y esto nos lleva a ejercer o a estudiar un poco más acerca de la gracia de Dios en la obra de la redención. La gracia de Dios en la obra de la redención. Una consideración de la gracia de Dios con relación a la redención es necesaria o nos será útil para comprender mejor tanto la gracia como nuestra redención. Para ello vamos a hacer 3 distinciones en este propósito. Es decir, cómo se aplica o cómo se define esta gracia en la obra de la redención. ¿Qué queremos decir cuando decimos que somos salvos por gracia? Ya hemos visto que un primer significado es que somos salvos porque de alguna forma Dios decidió agradarse de nosotros. A Dios le caímos bien. Ojo, no por nuestros méritos, sino porque Él decidió hacerlo así. Y en primer lugar, tenemos que decir que la gracia es propia de Dios. La gracia redentora es la causa de la salvación y a la vez es la fuente de bendiciones para toda la humanidad. Aquí tenemos que distinguir, amados, y esto es algo que vamos a analizar más o menos en 2 miércoles, si Dios lo permite, en lo que es la gracia que llamamos común y la gracia que llamamos especial. Voy a adelantar un poquito. ¿A qué nos referimos con la gracia común? La gracia común, como su nombre lo implica, es una gracia que Dios da a todos los seres de esta tierra. ¿De qué manera? Bien, a través del don de la vida. Todos vivimos por gracia de Dios. Porque recuerde que la gente debía haber estado muerta por el simple hecho de ser pecadores. La Biblia dice que el hombre cuando pecó murió. Pero por gracia de Dios, Él todavía nos está otorgando vida. Y por esta razón, como dice Mateo capítulo 5, versos 44 y 45, el Señor sigue dando o dejando que salga el sol sobre justos e injustos, que caiga lluvia y que toda la tierra que está llena de su nombre, toda la tierra que está llena de su gloria, crezcan plantas, animales para la alimentación de las personas. Dios da vida. Y en ese sentido, mis amados, esto es lo que se le conoce como la gracia común. Pero la gracia especial, como decimos, o como su mismo nombre lo implica, se va a dedicar o está dedicada a los elegidos, aquellos que han sido del agrado de Dios para ser salvos. Entonces, esta gracia, mis amados, de la que nosotros estamos hablando, es por un lado redentora y por el otro lado sustentadora de vida. En segundo lugar, cuando hablamos de la palabra gracia,
Cuando usamos la palabra gracia, hablamos de designar una provisión objetiva que Dios realizó en Cristo para la salvación de los seres humanos. Ya vamos desglosando un poco más, desmenuzando un poco más lo que es la gracia. La gracia parte de lo general y se va hacia lo particular. Va desde el sustento de la vida, porque en algún momento antes de venir a Cristo nosotros seguíamos vivos, seguíamos respirando, seguíamos alimentándonos, pero esta gracia se va particularizando cada vez más en nuestra vida hasta que llegamos a los pies de Cristo. Hasta que Cristo ejerce la salvación activa en cada ser que ha elegido. La gracia de Dios, que es una cualidad invisible de Dios, la vemos en actos concretos de Cristo. Por eso, mis amados, decimos que la salvación no es general. Hemos dicho esto en algunas ocasiones. Cristo, aunque muere por la humanidad en un sentido, efectivamente su muerte es más efectiva o su muerte es aplicable únicamente a los elegidos. Cristo no murió por todo el mundo en un sentido general, porque no todo el mundo es salvo, ni todo el mundo será salvo, sino Cristo murió únicamente por los elegidos de manera especial y concreta. Y de esto se trata este segundo desglose de la gracia en la redención. Y en tercer lugar, ahora que ya estamos, como dije yo, de lo general, vamos a lo particular, esta gracia ahora es sustentadora, pero de otra manera. Es sustentadora ahora de la vida cristiana. La gracia es la experiencia del favor de Dios y se refiere a las operaciones del Espíritu Santo que nos transforman conscientemente en discípulos de Jesucristo. Es decir, la gracia de Dios que se aplica primeramente en este perdón que recibimos a través de la justificación y que recuerden, la justificación ahora nos coloca frente a Dios. Ya no hay una barrera, ya no existe el pecado. Por lo tanto, nosotros, como dice Hebreos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y esto es constantemente. En otras palabras, amados, nosotros fuimos salvos por gracia y por gracia pertenecemos y permanecemos, y por gracia permanecemos en Él. Porque sería un error reducir la gracia en la obra de redención únicamente a la justificación de nuestros pecados. Fuimos salvos por gracia, qué bien, sí, pero también perseveramos por gracia. Y por eso el Señor, o en esta gracia del Señor, se incluyen todas las bendiciones que experimentamos diariamente a fin de que podamos perseverar. Y que muchas veces, hermanos, tristemente no valoramos. Tristemente, a veces ni nos damos cuenta. Por ejemplo, para nosotros ya es algo muy cotidiano orar a Dios. Pero ese acto que nosotros hacemos al ir al trono de Dios, a interceder, a orar, también es parte de la gracia. Es decir, es un obsequio, es un don. Dios se agrada de que nosotros oremos, hemos dicho esto en muchas ocasiones, pero a veces ni siquiera lo percibimos. Por eso la oración es un privilegio para el creyente, entre muchas otras bendiciones. Bendiciones como el sustento, el abrigo, bendiciones como por ejemplo el tener un comedor, el tener una casa, un sitio donde dormir, son indicativos de su amor que nos sostiene en el camino de Cristo. La gracia entonces, hermanos, no solamente es salvífica, no solamente es sustentadora de vida, sino que la gracia nos sostiene en el camino de redención, en el camino de Cristo. Y finalmente, hermanos, hablamos de la soberanía de la gracia. La gracia, para ser gracia, tiene que ser soberana.
En otras palabras, la gracia que es suprema es superior e independiente, no depende de obras, méritos, pagos, aceptación, respuesta o contraofertas. Mire, en muchas ocasiones cuando reducimos el término gracia a don inmerecido, como mayormente utilizamos esto para conceptualizar la gracia, en muchas ocasiones pensamos que como es un don inmerecido, como es un don gratuito, también lo podemos llamar así, como es un don que Dios nos da, entonces nosotros pues no debemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Porque eso es parte de pues, la obra de Dios. Y en cierto sentido tiene razón, en cierto sentido es verdad, porque la gracia de Dios no depende de nosotros, sino es un acto decisivo de Dios. La gracia, por lo tanto, no se mezcla con nada. En otras palabras, no somos salvos por gracia y a lo mejor por obras, ni por gracia y carácter, ni siquiera por gracia y perseverancia. ¿Sabía usted eso? Hay personas que piensan que uno tiene que perseverar para seguir estando en la gracia de Dios. Pero realmente, hermanos, la gracia de Dios se nos da de forma inmerecida y de una forma constante además. Nuestra perseverancia y nuestras obras dependen en gran medida de la gracia de Dios y de ahí la declaración de la Reforma con respecto a la sola, ¿se acuerda? Sola fe, sola escritura, solo Cristo, solo gracia, solo a Dios la gloria. La gracia entonces, hermanos, no depende absolutamente de nadie. Es un don inmerecido, pero ya dijimos que no debemos reducir eso solamente así, no debemos solamente decir que la gracia es un don inmerecido, tiene todavía mucho más de trasfondo. La soberanía de la gracia implica que funciona por sus propias reglas, desarrolla sus propios métodos y crea sus propios instrumentos. ¿Qué significa esto? Esto es más factible, por ejemplo, en la historia de las conversiones, como por ejemplo la de Pablo, la del carcelero, la de cualquier otra persona. Dios usa diferentes instrumentos para atraer a cualquier persona a sus pies y lo sigue siendo aún hasta nuestros días. Es cierto que algunas conversiones son muy similares. Algunos se convierten por la predicación de un evangelista, de un pastor. Otros se convierten porque un vecino les compartió el evangelio. Otros se convierten a lo mejor por un video o un canto. Pero Dios a veces usa, o Dios siempre usa instrumentos de acuerdo a su voluntad. A veces nosotros ni nos imaginamos la manera en cómo Dios actúa. Pero Él lo hace debido a que Él es libre de actuar como quiere. Por eso hablamos de que esta gracia es soberana. Esta gracia es libre. Y lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y la gracia soberana implica que ésta no se puede comprar, ganar o merecer, sino que únicamente se recibe. Y aquí es donde hablamos más acerca de esta actitud. La gracia es un don inmerecido, sí. La gracia es un don que no se puede pagar, sí. La gracia es un don que no puede tener respuesta. Y no puede en el sentido de que no tenemos nada con qué agradecer o comparar el regalo que Dios nos da. No obstante, la gracia de Dios, tal como sugiere el pacto de gracia, sí requiere una respuesta en fe. El creyente, mis amados, aquel que es beneficiado de este pacto de gracia, no puede únicamente decir que descansa en ella como si todo lo que hiciéramos no valdría para nada la pena delante de Dios. El creyente, sin duda, mis amados, tiene también que ejercer una fe activa. Así como la gracia es activa, la fe del creyente tiene que ser activa. Estamos estudiando en estos momentos la epístola de Santiago los días domingos y hemos visto que la fe tiene que ser práctica. La fe se tiene que demostrar, tiene que ser evidente. Decía Santiago, muéstrame tu fe por tus obras.
No podemos decir que estamos agradecidos con Dios si no ejercemos una fe verdadera. Por eso, mis amados, aunque la gracia sigue siendo gracia, aunque la gracia se nos da de una forma inmerecida y de una forma a manos llenas de parte de Dios, nosotros como creyentes tenemos que responder a esta gracia. Tenemos que actuar en consecuencia. Y para ello vamos a finalizar leyendo Romanos capítulo 5, versículos 7 al versículo 11. Romanos capítulo 5, versículos 7 al 11, dice el texto bíblico. Romanos 5, 7 al 11, dice el texto bíblico: ciertamente apenas alguno morirá por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esta actitud o este estado nuevo que tenemos delante de Dios de la reconciliación nos lleva precisamente a tomar decisiones, a tomar acciones delante de Él, a fin de que vivamos para su gloria. Hermanos, con esta referencia bíblica terminamos el estudio de esta noche. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, en el nombre